Bueno, pues el tiempo es sencillo de contar. Todavía no se han evaluado las incidencias en Andalucía. Debo decir que si todo va como parece, y no tenemos que lamentar desgracias humanas, esto se sabrá a final del día, porque desaparece gente a veces en la riada, y es un día después o unas horas después cuando se encuentra el cadáver. Da la impresión de que no, de que realmente en Andalucía la previsión está funcionando, pero no han hecho todavía el arqueo completo. Más de 3.000 personas fueron evacuadas de sus casas, se han suspendido las clases, se cerraron los puertos, sobre todo los del Estrecho. Hay 30 carreteras cortadas, o por lo menos hay que ir por desvíos. Y en cuanto a la alta velocidad, digan ustedes, no le llamen alta y no le llamen velocidad. Acuérdense de Óscar Puente y de su partido. Porque lo de ayer, bueno. Y por cierto, la línea Madrid-Málaga, entre Málaga y Antequera, también está ahora suspendida. Esto es reciente. Y las temperaturas, bueno, pues ahora en Madrid tenemos unos 5 grados, frío, porque además no ha dejado de llover en estos días y va a seguir lloviendo. Unos 11 de máxima habrá hoy en la capital de España. España cada vez menos, pero capital cada vez más. En fin, la máxima nacional, Las Palmas de Gran Canaria, 23 grados como todos estos días. Cuando no es Tenerife, Las Palmas o viceversa, entre 20 y 23, 24 máximo, pero 22, 23 todos los días. Y la mínima, otro cambio climático. ¿Dónde hace frío? ¿Dónde hay 1 grado? Que eso es frío. Pues en Burgos, en León, en Palencia y en Soria, que con el cambio climático toda la vida había hecho un calorazo tremendo. Écija, provincia de Soria, y claro, y Almendralejo, provincia de León. Resultado, pues 1 grado. Y este que es el pelotón del pasmo. Pero no, allí no hace frío siempre. ¿Y entonces en qué ha cambiado el clima? En nada. En nada. Pregúntenle usted al almuérdago a los Cargután, ese simio con aspecto humano, vagamente humano, tampoco muy humano, más orangután que persona. Pregúntele que ayer dijo que lo de los accidentes de su jurisdicción es por el cambio climático y dijo que ha venido para quedarse. Yo creo que confunde el cambio con el ministerio, que ellos vienen y vienen para quedarse siempre mandando. No dimiten, pero ni con aguarrás, ni con agua regia, ni con agua caliente, ni hirviendo ni helada. ¿Por qué? Porque es que cuando llegan a un cargo roban. Y eso es Óscar Gután. ¿Cómo? Óscar Gután no lo sé. Sí sé que aceptaba regalos de un constructor cuando era alcalde de Valladolid, que tiene varias denuncias y que tiene una hermana muy lista que no sé por qué no se dedica ya a la política en lugar del gran simio este. Pero no se crean lo del cambio climático, no hay ningún cambio. El clima ha evolucionado siempre. Siempre. La prueba es que en Teruel, a lo mejor entonces éramos millones, como dice Garriga, los aragoneses. Por lo menos dinosaurios había montones. Van a Dinópolis, en Teruel, será por dinosaurios. Pero el clima, pues claro que cambió. Teníamos un clima tropical, los dinosaurios comían palmeras, cosas así. Y entonces hacía calor. Hombre, les digo que había selva. Luego ha cambiado el clima. Claro que ha cambiado el clima. Desde que el planeta está dando vueltas. O sea, desde siempre, casi siempre. No sé cuándo empezó el Big Bang, no he hablado con... A pesar de que últimamente no hago más que frecuentar curas, no me consiguen dar la fecha exacta del Big Bang. Pero bueno, más o menos. ¿Y qué ha hecho la Tierra? Cambia. ¿Por qué cambia? Porque gira siempre en torno al Sol, pero el Sol tiene manchas, y a veces el Sol incide de una manera y a veces de otra, y a veces cae un aerolito tremendo, un meteorito gigante, y entonces le da a la Tierra y hay una nube de polvo y de humo y tal, y durante 2000 años pues no deja de llover y no hay sol, y entonces pues todo es una berza enorme. Y eso es un cambio, claro, pero lo hizo el hombre. No, el hombre, el ser humano, ni siquiera Óscar Gután, no tiene ninguna influencia real sobre el clima, no lo puede cambiar. El hombre ni puede provocar erupciones volcánicas ni taparlas. El hombre no puede cambiar la capa de ozono, digan lo que digan. No lo puede cambiar. Ni debe, ni puede.
¿Y entonces por qué hacemos toda esta ruina económica? Bueno, porque los ecologetas son comunistas disfrazados y piensan que el beneficio, el producto de lo que saca el hombre del planeta, de la agricultura, de la ganadería, de todo, pues es malo. Es malo, porque el comunismo es bueno, en el año 2030 no tendrás nada y serás feliz. Ahora, como seas Zapatero, te has llevado una pasta gansa. En fin, el tiempo está así, decimos, ya veremos. No sé a qué hora va a contar la Junta de Andalucía para hacer el arqueo de datos. No está cerrada esa hora, sí, pero a lo largo de la mañana se va a reunir para evaluar la situación y ver si hay que tomar medidas adicionales. Claro. En principio no hay ninguna incidencia grave, mortal. O sea, hay muchísimas incidencias. Ayer había, me parece que 1.400, no sé cuántas, muchísimas. Pero son incidencias previstas, que para eso está la política. La política no va a impedir que llueva o que truene. Lo que sí puede hacer es pues, que no haya clases, o que la carretera esté cortada, o que no vayas por aquí, o no cojan el coche creyendo que se van a salvar de la riada porque morirán en el coche. O sea, precaución, y así está el tiempo. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en Repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía. Bueno, ayer se produjeron dos fenómenos, a cual más repugnante. Uno es que sigue libre, son las 8:16, y la fiscal Pera-Mato no ha dado orden de detener preventivamente, por precaución básica, elemental, por claro peligro, riesgo evidente de fuga, a José Luis Rodríguez Zapatero. Todo lo que publica Libertad Digital no es la única, pero la verdad es que lo hemos publicado muy bien, muy detallado y tal. Ayer confesó que recibió dinero y dice, faltaría más que no pudiera yo forrarme con el dinero de las narcodictaduras. ¿Y entonces para qué te pagamos la pensión de expresidente? Se supone que es para que no tengas que vivir del delito. Faltaría más. ¿Cómo que faltaría más? Sobraría más. Que te estamos pagando la pensión de expresidente, la escolta, la secretaria y la agenda y lo que sea. Ya como a todos. Pero hombre, Felipe González y Aznar dan conferencias, las cobrarán a peso de oro, pero no están en el cártel de los soles, no están en el Grupo de Puebla. No trincan $500,000, lo mismo que Monedero, por cierto, para conseguir 53 millones de euros nuestros, de los españoles, que te da tu amigo Sánchez. Y a ti te da una empresa que es tuya, que solo tiene como empleados a ti y a tus hijos, que hacéis análisis relevantes que solo tú conoces, porque no hay ninguno, evidentemente, y luego te vas a correr con la protección de Patrimonio Nacional al Pardo, con un tío que es tu testaferro o socio, y que os repartís la pasta. ¿Qué pasta? La que le sobra al blanqueador de dinero para el cártel de los soles. Los 53 millones de euros que firmó Sánchez, según Ábalos y según Koldo, porque Zapatero insistió, y es muy pesado. Hombre, claro, es muy pesado, pero se llevó $500,000 euros. $500,000. Él y las góticas. Y la otra mitad, pues su socio. ¿Y qué hacían? Nada. Dice que análisis geopolítico. Geozapatero. Pues este es otro lerdo. Que lo han pillado robando. Que ese dinero no lo podía cobrar de ninguna manera, que ese dinero está manchado de sangre, que según la Fiscalía en España, la Fiscalía Anticorrupción, no confundir con la de Pera-Mato, por el Mato, que no manda a detener y además está impidiéndole a Julio Iglesias el acceso a la denuncia falsa que organizó la Fiscalía. Pera-Mato y Durante, que es la gran amiga además del testaferro. ¡Qué casualidad! La amiga de García Ortiz, la que se le abría el escote y aquello parecía el Banco de España en la época de su esplendor. Siempre se le abría la toga, cuando el juicio de Rubiales era un espectáculo
para algunos emotivo, para otros escandaloso. Pues es esta. Pero ¿quién es esta? Esta es una chica, pues del escafandro y ahora de la señora por el mato. Y le niega a Julio Iglesias la denuncia falsa, sí señor, ayer mismo. Y es la Durante, es la que se abría la toga y aparecía el mostrador, exactamente. La de Rubiales. La de la condena por el piquito, sí. Aquella grotesco, ese grotesco juicio, sí. Y ese es el único caso criminal. Hombre, ese es el urgente porque puede huir en cualquier momento. Faltaría más, que diría él, el golfo de él. ¿Cómo que faltaría más? ¿Cuánto se ha llevado Sánchez? Porque si ahí se lo han llevado todo, dinero nuestro, para una empresa estratégica, la empresa estratégica movía el 0,03 del tráfico aéreo español. La enorme compañía consistía en 2 aviones, de los cuales uno no podía volar y el otro era de alquiler, que hacía como media ruta a Caracas. ¿Y qué hacía? Llevaba objetos robados, delictivos, blanqueaba. ¿Qué blanqueaba? Pues todo, armas, pinturas robadas, dinero, pero dinero negro proveniente del tráfico de oro, de piedras preciosas, las maletas de Delci. ¿Y cuándo empezó lo de Zapatero? Cuando llega a Delci, su íntima amiga, la que llama mi príncipe. Y entonces es cuando empiezan a hacer los negocios. Y 53 millones de euros, 53. Y eran para una empresa estratégica en apuros, por el COVID. Y entonces antes no tenía apuros. Sí, claro que los tenía. Debía 15 millones de euros. Y entonces dice usted que se dedicaba al delito, sí señor, al delito. Según la Fiscalía francesa, suiza y la anticorrupción española, se dedicaban a blanquear el dinero del cártel de los soles que pillaban, pues, traficando, por ejemplo, con el oro de Venezuela. Y entonces Zapatero estaba en eso, es el que consigue ese dinero para blanquearlo. Y se llevó $500,000, sí, que sepamos. Y Sánchez, me gustaría saberlo, porque es el que le da ese dinero. Y todo el dinero es para robar, todo. Para robar y blanquear dinero negro del narco. Y no han detenido a Zapatero, no. Por el mato, no. Detuvieron a Nacho Cano y secuestraron a 11 mexicanas jóvenes para ver si lo acusaban de acoso sexual. Como si fuera un capitoste del PSOE. Como si fuera un Salazar cualquiera. No lo hicieron, es más, dijeron que estaban muy agradecidas, lo trataban muy bien, y ahí están haciendo a la Malinche en México. Y esa policía corrupta es la policía corrupta de Rubalcaba, que es la policía corrupta de Marlaska, cuya tarea es proteger a Begoña cuando va a la Plaza de Castilla, para que no la vea nadie. Imagínense si la vemos, no sabemos quién es, y en cambio para perseguir a los molestos. Y dice usted que ayer reapareció el Óscar Gután, pero vamos, no es que bajó de la rama y se volvió a subir. Ayer apareció el Óscar Gután habitual. ¿Y qué ha pasado? Porque ahora ya es que no hay AVE. Ahora no es de alta velocidad, es de baja velocidad. Pues que la culpa la tiene el PP y el cambio climático. Y, hombre, no habrá dicho eso. Lo dijo. Efectivamente, el ministro de Transportes ha atribuido el caos ferroviario al cambio climático y a la herencia del Partido Popular, a pesar de que Pedro Sánchez ya lleva 8 años en Moncloa. Durante más de 5 horas de comparecencia en el Congreso, Óscar Puente ha eludido la autocrítica y ha elogiado su gestión. En respuesta a la oposición y a Junts, que exigen su dimisión, Puente ha señalado que asumir responsabilidades no consiste en dimitir, sino en dar la cara y buscar soluciones. El ministro recibe hoy a mediodía a algunos sindicatos para evitar la huelga de maquinistas prevista para el 9, 10 y 11 de febrero. 3 de los sindicatos no han sido convocados. Este martes, los trabajadores de Renfe y Adif se han manifestado frente al Ministerio para exigir más inversión y seguridad en las vías, todo ello mientras los retrasos en los trayectos continúan. Escuchamos a Puente. Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en 2 días. Es muy compleja. Y cuando se abandona durante años, cuando no se invierte, cuando no se mantiene,
pues lo lógico es que eso se arrastre durante tiempo. En los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, el balance de Rodalíes en lo que a material rodante se refiere es cero. Cero patatero. Es una consecuencia directa del cambio climático que estamos viviendo y es una afectación a nuestras infraestructuras sobre las que no valen los parámetros con los que hemos estado trabajando en los tiempos pretéritos, incluso en el tiempo presente. Puesto que todos tenemos una clara preocupación por el futuro de nuestro sistema ferroviario, por su presente, y vamos a intentar, si es posible, evitar la huelga. No sé si lo conseguiremos, pero le aseguro que por mí y por el Ministerio no va a quedar. Por eso a tres sindicatos ni los llaman. Vamos a ver, matoncete, ¿cómo que el cambio climático? ¿Cómo que la herencia del PP? ¿Se ha invertido más en infraestructuras que en tiempos de Aznar? Mentira, los 8 años completos, esos sí fueron completos de Aznar, han sido la mayor inversión en infraestructuras que ha habido en España. Entre otras cosas porque no solamente consiguió una enorme cantidad de dinero europeo, sino que la invirtió. O sea, no solamente conseguía el dinero, es que lo gastaba. Ahora, llevan casi 8 años en el poder estos mendrugos, se ha deteriorado mucho la carretera. Pero bueno, había unas carreteras a mi pueblo que como somos millones de aragoneses, según Garriga, pues íbamos los millones de aragoneses, vaya carretera que nos ha puesto Aznar. Pero vamos a ver, que es que Zapatero estuvo 7 años. Pero es que antes de Aznar, que estuvo 8, estuvo Felipe, que estuvo 13. Y por cierto, al final, pues había que invertir, porque había dinero de Europa para hacer... Pero no hicieron autopistas, porque eso no era socialista. Hicieron autovías. Son autopistas, pero peores. ¿Y en qué se nota? En que ahora están hechas polvo. Como no ha cambiado el clima y en invierno nieva y hace frío y se deterioran las carreteras, como no las arreglan... Igual que no limpian el bosque ni los cauces de los ríos. Eso sí, han volado todos los azudes, las pequeñas presas, para no molestar al pececillo que anda por allí. Que es un cangrejo canadiense, por cierto. Se ha comido a los cangrejos de allí. Ahí al lado de mi pueblo hay un pueblo precioso que se llama Peralejos de las Truchas. Las truchas no sé, pero los cangrejos, que eran buenísimos, pequeñitos, rojos, tan sabrosos, y a unos grandullones canadienses los han zampado. Bueno, algo es algo, por lo menos hay algo de cangrejo. Pero la cuestión de fondo, vamos a ver, Óscar Gután, ¿cómo que cuando no se invierte? ¿Cuánto has invertido tú? Pues si has mentido todo el tiempo. Dijiste que se podía coger perfectamente, que no había ningún problema en la alta velocidad. Está parada, ya no hay alta velocidad en España. Dijiste que estaba todo perfectamente organizado, que eran bulos. Por eso salió tu jefe Sánchez, que es como tú, más mentiroso y no nace, y dijo que solo había que atender la información buena que diera el gobierno. El gobierno eres tú. Parece increíble, ¿verdad? Un orangután siendo el gobierno. Pues eres tú. Y bueno, y luego el preescolar y esta gentuza, el Chistorra y... Sí, los millonarios de la televisión espantosa. ¿Y qué hicisteis? Mentir. Mentir como bellacos. Tienes 46 muertos y le echas la culpa al cambio climático. ¿Y por qué los muertos siempre os tocan a vosotros? Siempre os tocan a vosotros. Y cuando hay accidentes le tocan al PP, le echáis la culpa al PP. Tienes 46 muertos en tu haber, Óscar Gután. 46 muertos. ¿Y qué has hecho? Le has echado la culpa a los muertos, a las familias, al Partido Popular. Pero vamos a ver, no sé exactamente... Lo de Aznar sí me lo sé, porque el cambio en la economía española fue tremendo. ¿Cómo iba la economía? Que vinieron 5 millones de gente a trabajar, porque se crearon 5 millones de puestos de trabajo. En toda Europa se crearon 8. 5 se creó en España. Por eso iba a contraciclo. Esto de los ciclos es una cosa que le gusta a los economistas, pero depende de tu política en qué parte del ciclo te colocas. El ciclo fue que se redujo el gasto público y se redujo el sector público, mucho más que en Inglaterra. Nunca ha habido una reducción del sector público como en tiempos de Aznar, y el sector privado creció una barbaridad. Pero hubo burbuja. Bueno, burbuja es cuando hay. Cuando no hay, no hay burbuja. Lo que hay es pobreza, lo que hay ahora.
El país con más riesgo de pobreza es España, de toda Europa, incluida la Europa del Este. Por cierto, también el que peor educación tiene es España. Por cierto, el que va camino de ser uno de los más inseguros de Europa y del mundo es España, con esta policía corrupta. Pero ¿cómo puede este tío, este jeta, decir que la culpa es que no invirtió el PP y vosotros que habéis invertido? Es que hace falta ser sin vergüenza. En fin, nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, accidente ferroviario del día. Un tren de media distancia que cubría la línea entre Valladolid y Puebla de Sanabria chocó ayer con un camión en un paso a nivel situado entre las localidades vallisoletanas de Pozaldez y Valdestillas, sin que afortunadamente se hayan registrado heridos. La última falacia sanchista se había producido en la votación del decreto Guagua de la semana pasada. Me gusta eso de que ómnibus, no, Guagua, que es como claro, le llaman a los autobuses en Canarias y en Venezuela y en Cuba. Sí, yo no sé, pues para los niños debe ser un festín, ¿no? Cojo la guagua, papá. Sí. Lo conté que en un viaje a Cuba acabamos de aterrizar en el aeropuerto José Martí y subimos a un autobús donde se nos presentó el guía, un negro muy simpático, que dijo: buenas tardes, me llamo José Antonio y voy a ser su guía. Ahora acá, en este ómnibus, Guagua lo llaman ustedes, vamos a trasladarnos al hotel donde tendrán ocasión de compartir es charlar, sí, los unos con los otros mutuamente y viceversa. Oye, ¿y no era ministro? Pues es raro, pues, porque aquí Pili lo Juerga hubieran hecho ministro. Esa es la gramática parda de Pili Juerga. Efectivamente. Sí. Bien, la última falacia sanchista se había producido en la votación del decreto Guagua de la semana pasada, como decía. Consciente de que la fragmentación del decreto habría garantizado la aprobación de la subida de las pensiones, el Ejecutivo optó deliberadamente por no separar las iniciativas. En su lugar, aprovechó el escenario para lanzarse de lleno a la batalla del relato, erigiéndose en el supuesto único defensor de los pensionistas y utilizando el Congreso como una herramienta más de la campaña electoral de Aragón, en un territorio especialmente envejecido, donde el 22,6% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística, supera los 65 años. Pero somos millones. Somos muchos millones, lo ha dicho Garriga. Y no le digas que no lleves la contraria a uno de Vox, que te asaltan, te pegan fuego, ¿eh? ¿Ves? Pues dijo que millones de aragoneses y aragonesas, y vamos a suponer que solo fuéramos 2 o 3 millones de aragoneses y otros tantos de aragonesas. Nos vamos a los 6 millones. Oye, que estamos ya con la Comunidad de Madrid, ¿eh? Pero resulta que es que en Aragón no hay más que 1 millón entre las 3 provincias. Alguien ha equivocado. De la España despoblada, mira. Exactamente, alguien ha equivocado a Garriga, que nos ha colocado una superpoblación, que es que no cabemos en Teruel. Es muy difícil siempre dar con los datos, Federico. Sí, sobre todo si no los buscas. Todo el artificio saltó ayer por los aires en el Consejo de Ministros, que acordó trocear el decreto ómnibus y presentar en decretos separados las medidas. Hay que recordar las palabras del mentiroso compulsivo de la Moncloa: del PP entiendo pocas cosas, pero sobre las pensiones lo entiendo menos. Han votado que no a la revalorización. ¿Qué problema tienen con el bono social o con las ayudas de la sanidad? Cuando se pide subir el gasto en defensa al 5% por parte de Estados Unidos, bien que dicen que sí, les digo a los pensionistas de Aragón y a los del resto de España, se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP. Ese compromiso lo vamos a cumplir. Y mira que se lo venían diciendo, que la derecha en general y el PP en particular eran partidarios de la revalorización de las pensiones, que bastaba con que lo presentaran en un decreto específico, pero que si quieres arroz.
Bueno, pues gran entrevista la que le hiciste ayer a Landete, que dejó un titular que explica perfectamente la tirria que le tiene el sanchismo. Trump no entra a medirse con Sánchez porque no lo considera a su nivel, evidentemente. Pero claro, pero además te reconcilia con el periodismo, ¿verdad? Cierto, cuando ves a tanto chistorra, tanto delincuente común asaltando el dinero público en la televisión espantosa, pero primero, cuando estaba en El País, le llamaba a Sánchez y lo insultaba, pegando gritos, el psicópata. Y ahora, y luego cuando ya no está, ahora está en ABC, es que le reprochan que le hicieron una pregunta a Trump y que habló de España. Hombre, o sea, los periodistas haciendo preguntas, qué cosas, ¿verdad? Claro, en realidad, ¿cómo no le van a tener manía a un periodista que tiene interlocución con el presidente de los Estados Unidos? Pues sí. Pues es que no puede ser, lo suyo es más un nivel de Javier Ruiz y de su novia, la Santa Olalla, o sea, Super Johnny de televisión. Qué bien están en ese nivel. Qué bien estuvieron los Meconios. Qué voz tiene el tipo, cómo canta. No hay un error, no falla una sílaba. Cuentan perfectamente las canciones, pero muy bien. Perfectas. Perfectas. Sí. Bueno, pues cuenta Libertad Digital que el Ministerio de Exteriores acierta a veces con la hora, como el reloj parado, con la versión sostenida por el último fichaje de Pérez Reverte como experto en la Guerra Civil Española, Nacho Escolar. Niega el Ministerio de forma categórica que mantenga abierta una investigación en torno a la figura del cantante Julio Iglesias, contradiciendo así las informaciones publicadas por el diario.es que apuntaban a una supuesta fiscalización de los visados tramitados para su personal de servicio. La información es falsa, dice el Ministerio de Álvarez. ¿Cómo se atreven, verdad, a dejar por mentiroso a preescolar? Sí, es verdad, es que se están descarando. Yo creo que es que veían que la querella de los 200 millones de dólares de Iglesias iban también a Álvarez. Claro. Sí. Claro, bien. Irene Montero era entrevistada en 20 minutos y decía: el efecto llamada no existe, se va a regularizar a quienes ya viven y trabajan en España. Es que ¿cómo se puede ser tan lerda? Dices, pero ¿no comprendes, criatura, que eso, la regularización de quienes ya viven y trabajan en España, es un incentivo para que los que no viven ni trabajan en España vengan a España para vivir y trabajar aquí? Pues es elemental. Sí. Pero es que tú te acuerdas, yo no sé qué pasa con los ilegales que despiertan la estupidez natural de estructuras humanas cerebralmente limitadas, que queda así como fino. ¿Tú te acuerdas de Caldera cuando salió una mañana diciendo: pero ustedes qué se creen? ¿Que los de la trata de ilegales se levantan por la mañana a ver qué ha salido en el BOE? Respuesta: efectivamente, es lo que hacen, es su trabajo, claro. Ya lo hace alguien por ellos y se lo pone. Pero hombre, vamos, lo primero. En Román Paladino. Sí. En fin, pues eso. Pues el novio de la Montero ha salido a respaldar su infortunado comentario, el que citábamos ayer, de merecer el odio de los que envenenan al pueblo será para nosotros una honra. Esto lo dijo el fundador del socialismo en España y sigue siendo tan cierto como que reemplazar fascistas por gente decente es la principal tarea política. Ella había dicho reemplazar fascistas por gente marrona. Sí, señor. En el comentario en el que proponía sustituir al personal autóctono por morisma. ¿Sabes lo que llega a la conclusión? Que la pobre, como tiene el nivel de pichinglis que tiene, es decir, el del McDonald's, se refiere a brown. O sea, que lo ha traducido por marrón, pero claro, marrón en español no es exactamente brown. El brown inglés sería más bien lo que nosotros llamamos moreno. Un moreno, el moreno, que es el negro mulato, etcétera. Eso es brown, y brown sugar, etcétera. Pero no es marrona. No es marrona. Marrona no, porque el marrón es lo que te ha caído encima cuando te toca un ministro de Podemos. Exacto. Menudo marrón. Menudo marrón. Sí, señor. Bueno, pues Pastrana
escribía: por lo que sea, el chiflagaitas ha cambiado gente marrona por gente decente. Max Pradera se burlaba en X de Arturo Pérez Reverte por el desaire que le hizo Pablo Iglesias tras invitarlo públicamente a participar en sus jornadas sobre la guerra civil, y reproducía los términos del rechazo de Onda Cero. Lo de Pérez Reverte es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo. Esto dijo Pablo Iglesias. Bien se ve que Max Pradera no ha heredado la inteligencia de su padre, pero es que su madre tampoco era tonta. No, es más, pero ha tenido la piedad de no ponerse máximo. Se ha quedado en Max. Sí. Porque Max, vamos, sí, no he visto menos nunca. Son 2 metros de tío, igual que su padre, pero en tonto. Claro, mínimo Pradera se le ha llamado con insistencia en las redes. Bueno, pues es que él ha salido un verso suelto. Cualquier persona medianamente sensata se habría rebotado ante lo de Pablo Iglesias. No, Pablo, es como tú organizando unas jornadas sobre feminismo. Tú que soñabas con azotar hasta que sangrara a la periodista Mariló Montero. Tú que citabas a las alumnas en los váteres de la discoteca, etcétera. Por otra parte, seguimos con lo de su novia. José Obdulio Gaviria ha consultado a La Real y aclara a la burrita consorte: hay adjetivos de 2 terminaciones, como rojo, roja, amarillo, amarilla o listo, lista, y otros de una sola terminación, válida para el masculino y para el femenino, como marrón, azul o imbécil. Nunca mejor traído un ejemplo de adjetivo con una sola terminación como imbécil. Bueno, imbécila también, eso lo dicen los niños. Es imbécila, Pepita es imbécila. No, es imbécil. Bueno, pues imbécila. Los niños tienen su lógica. Claro. Y no saben que existe la excepción. Claro que en esto es la excepción es que sepan leer y escribir, pero bueno. M. Gossacs daba la vuelta a su discurso. Feijóo enchufó a putas en Adif y dejó de hacer el mantenimiento de las vías, además de maniobrar arteramente para que a la sauna de Sabiniano fueran chaperos menores de edad a provocar a los socialistas que se iban a dar un bañito. Eso es muy cierto. Y les hacían pecar cuando solo querían ducharse. Exacto. Después de la sauna se duchaban. Son muy limpios. Mira el pelo. Ellos otra cosa no, pero limpios. Mira el pelo de Marichusma y sobre todo de Urtasun. Sí, sí. Y bueno, pues esta es otra paradoja. No quieren que los menores usen redes sociales, ni quieren permitirles que vayan a los toros como Urtasun, pero sí les dejan prostituirse en los burdeles del padre de Begoña Gómez. ¿Por qué les dejan? ¿Porque de ahí van a pagar la campaña de Pedro Sánchez? Claro. ¿Qué seríamos sin Pedro Sánchez? Voy a soñar. O sea, ¿qué seríamos sin Pedro Sánchez? En fin, muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Y si les duele algo, Ibudol. Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Estamos queriendo ser oyentes, pero no nos deja. Queríamos llamar a Pili. Lo hemos probado, ¿eh? Acabamos de llamar y no nos dejan. Pueden probar los oyentes. Era para decirle, no me moleste usted y deje a los millones de aragoneses en paz, porque están llamando para decir que Pili no es del PSOE, que Pili es Pili, y pone gana. Pilar, no dice gana, alegría. Juega, J, no. Alegría poca, Federico. Continente, Carrefour, no, nada. Gana Pilar. Que eso gana, quiere decir gana Pilar, que nos vamos al guano, o bien gana. Qué hambre tengo, Pilar, qué hambre de que nos vote alguien. Pero ¿cómo es posible que haya escondido lo del PSOE? Tanto que se lo criticaban a Feijóo en las elecciones en Galicia. Sí, bueno, no es el único, ya lo hizo Fraga, cuando le iba bien. Bueno, se cortó la cabeza, me acuerdo de la primera campaña que ponía galego como a ti.
Sí, bueno, galego, pero sin terminar, porque acababa en media frente, entre la frente y el cabezón que tenía Manolo Fraga. Era galeguiño, Sí, no señor. llevaba gareo. Sí. Federico, hoy queremos preguntar a los oyentes, te iba a decir por la nueva iniciativa del presidente del gobierno, pero te mentiría, porque quiere prohibir otra vez el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales. Lleva 2 años y pico con este asunto. Pero lo prohíbe, pero sin prohibirlo, Exacto. ¿no? Es como la ley ELA, que le iban a aprobar pero no la Sí. llegaron a prohibir, o como el asunto de las viviendas, que cada vez que tiene que También. anunciar algo, anuncia viviendas Sí, y sí, nunca sí. llegan. Bueno, pues queremos preguntar a los oyentes si consideran que esto es un ataque, por ejemplo, a las bases de Vox, que son muy jóvenes y que se nutren de información a través de las redes sociales en muchas ocasiones, o si es una nueva estrategia electoral para desviar la atención de todo lo que tenemos encima de la mesa. Pero si es que todo es atención y todo es desvío. ¿Tú crees que es normal que Zapatero no esté detenido? Las 8:48, por el mato, no han mandado detener a Zapatero, que ayer dio pruebas claras de una voluntad de huía de las preguntas y puede huir de España en cualquier momento. Pues no. Bueno, pues que nos manden también los oyentes su opinión sobre las palabras del expresidente del gobierno. Les escuchamos en el 648 91 92 60 Perdón, sí. y la cuenta de dirección. Instagram @lamanana de FJL. Y una cosa que es que, ¿por qué ayer no le echó la culpa a Franco? Porque le echó la culpa al PP, le echó la culpa al cambio climático, es como echar la culpa Óscar al empedrado, Óscar Puente, los Carbután. ¿Pero y Franco? Yo creo que la maldición ya les ha quedado claro ya que les existe. tiene un poco asustado. Yo creo que sí. ¿Viste además cómo cruzaba ayer los ojos? Cuando nos robó el oro del Banco de España, Stalin, le dijeron, les va a devolver algo, camarada. Dijo Stalin, antes verán sus orejas los españoles que volverán a ver el oro. Yo creo que como ya cruza y bizquea tanto, yo creo que él se ve las orejas así como en retro. Tiene ahí una visión periférica, circular, rara, elíptica, como el giro en torno al sol y tal. Raro. Pero ya no pone cara de bueno, ¿eh? No. Ayer era el borde de toda la vida. Ya llevaba 2 semanas. Sí, señor. Vamos allá. Es la mañana. Es radio.